Hermanos, buenos días. Bueno, en esta mañana nos está acompañando Pastor Ángel Gómez. Él, bueno, tiene un nombre latino porque sus padres son cubanos y su acento en español es un acento cubano. Pero él nació en Estados Unidos y creció allá. Y él pastorea una iglesia en Filadelfia. En Filadelfia, y es profesor del Seminario Reformado Latinoamericano. Y bueno, hablamos para que viniera aquí a Cartagena para la conferencia de Contracorriente, y ha sido un gran hermano. Lo acabo de conocer ahora mismo, y es decir, este fin de semana, y increíble. Está haciendo su doctorado en Westminster, ¿no? En el Seminario Reformado de Westminster. Entonces, bueno, él estará compartiendo con nosotros la predicación en esta mañana, así que los dejo con él. Okay. Estoy bien, ¿me oigan? Okay. Estoy muy agradecido de estar con ustedes hoy, agradecido al Señor. Te traigo también saludos de tus hermanos y hermanas en Filadelfia, también tus hermanos y hermanas en el Seminario Reformado Latinoamericano. Me ha dado un ánimo en los últimos 2 días estar con ustedes, muchos de ustedes, especialmente ayer con los hombres o los hermanos. Te voy a pedir perdón, disculpa adelantado. El español mío no es muy bueno. Sí, me quedé un poquito con el acento cubano, pero esto va a ser la tercera vez que voy a predicar o enseñar en español, se me hace difícil. Por favor, oren por mí mientras tiempo. Tengo un sentido también que Satanás no quiere que este mensaje se predica. Desde el día de ayer empecé como casi enfermo, casi bien cansado. Estoy aquí hoy y por la gracia del Señor, estamos aquí todos nosotros por la gracia del Señor solamente. Estamos celebrando, recordando la Reforma este fin de semana, y podemos hablar de la Reforma en términos. Había una frase latina que se usaba mucho y todavía se usa en el seminario, lo usamos también, se llama post tenebrae lux. Quiere decir después de oscuridad, luz. Podemos hablar de esa frase en términos de cómo los ojos de los ciegos se abren a la realidad de la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Podemos también verlo en términos de un avivamiento y un despertar que pasa entre el pueblo de Dios. Esta mañana vamos a considerar el profeta Jeremías. Aquí hay alguien que Dios llamó y como resultado que Dios lo llamó, se convirtió en una paria para las personas que lo rodeaban. Jeremías es un buen ejemplo para nosotros. Fue un profeta para una época pagana. Una época en la que la gente había dejado de confiar en Dios. La vida pública del pueblo estaba dominada por ideas paganas. Incluso entre aquellos que eran considerados el pueblo de Dios, pero estaban lejos, estaban en la oscuridad. Jeremías profetizó durante el reinado de 5 diferentes reyes en Judá. No solo fueron 5 diferentes reyes, fueron los últimos 5 reyes de Judá.
antes que fue sacado de la tierra, llevado al cautiverio. Fue una época increíblemente oscura. Jeremías sirvió como profeta durante todo eso. Una época muy tumultuosa. El Señor lo sostuvo a través de todo eso. Los reformadores también fueron llamados a servir al Señor en tiempos oscuros. Hoy nosotros, en este tiempo, en este lugar, tú y yo, porque en mi lugar también parece diferente, pero son tiempos oscuros. Jeremías nos ayuda a ver que podemos confiar en el llamado de Dios. Y esta mañana consideramos el mensaje que Dios le da a Jeremías. Un mensaje que anuncia la luz. Un mensaje que estamos llamados a proclamar. Vayan conmigo, por favor, en sus Biblias a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Vamos a mirar al versículo 31 hasta el 34. Jeremías 31, versículo 31 a 34. Este pasaje resume no solo el mensaje de Jeremías, encapsula el mensaje de toda la Biblia. Es nuestro mensaje. La palabra de Dios. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria al Señor por la lectura de su palabra. Se pueden sentar, gracias. Oremos, por favor. Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Nos da la guía, todo lo que necesitamos para la salvación y para la fe. Ayúdanos, por favor, por tu Espíritu, llénanos, alumbra esta palabra, dadnos un entendimiento espiritual. Que la palabra nos cambia por el Espíritu.
Crésanos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, el amador de nuestras almas. Amén. Si ha sido cristianos por cualquier tiempo, cualquier cantidad de tiempo, casi estoy seguro, has interactuado con otros cristianos que en algún momento te han dicho que Dios le han dicho algo. Es en ese punto cuando probablemente deberíamos tomarnos un momento y escuchar atentamente y preguntar, ¿qué quieres decir exactamente? Creemos que Dios nos habla a través de su palabra. Y vine aquí esta mañana, este fin de semana, para decirles que Dios les ha hablado mediante su palabra. Si intentamos reducirlo a núcleo, el mensaje, creo que este pasaje nos sería de gran utilidad. Esta mañana quiero que veas esto, que si eres cristiano, este es tu mensaje. Especialmente si has sido llamado a ser cristiano en un tiempo oscuro. Y lo primero que vemos es que lo que es central para el mensaje de la Biblia es lo que se llama un pacto. En particular, lo que el versículo 31 describe como el nuevo pacto. Esa palabra pacto lo leímos más de 280 veces en el Antiguo Testamento. Y cuando miramos al Nuevo Testamento lo vemos más o menos 30 veces. Eso es bastante bueno cuando se trata de las proporciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 280 veces en el Antiguo, 30 veces en el Nuevo Testamento. Normalmente hablamos de pacto en términos de matrimonio. Dios también en este pasaje lo vemos aquí, que cuando se describe a sí mismo como el marido, mucha gente piensa que también los pactos son en términos de un contrato. Definitivamente es una especie de acuerdo. Sin embargo, la diferencia de un contrato, un acuerdo entre dos personas en el pacto de Dios, Dios lo inicia. Dios establece el pacto. Él lo administra y su pueblo responde. Él promete bendecir y nosotros prometimos obedecer. Así se ha relacionado Dios con las personas, sus criaturas. La hizo a su imagen desde el principio. Con Adán y Eva, Dios inició un pacto de bendición y Adán y Eva debían responder con perfecta obediencia. Dios continuará haciendo pactos con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Ahora, en todas las veces que leemos acerca de los pactos en el Antiguo Testamento, este es la única vez que lo leemos acerca de un nuevo pacto.
Sin embargo, en lo que llamamos el Nuevo Testamento, leemos acerca del nuevo pacto o un mejor pacto como todo el tiempo. De hecho, la palabra testamento, solamente esa palabra testamento, significa prácticamente lo mismo que pacto. ¿Ves cuál central es el mensaje del pacto? Este mensaje es, en cierto sentido, la semilla que vemos florecer en la persona y obra de Cristo. Ahora, puede ser que alguien te haya dicho algún tiempo que hay un producto que es nuevo y mejorado y probablemente no debemos de comprarlo. Por lo general, no es muy nuevo y no está muy mejorado mucho. Eso no es el caso aquí. Él nos dice eso, dice, no como el pacto, versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres. No será como mi pacto que ellos rompieron. ¿Verdad? No hubo ningún problema con el pacto de Dios desde el principio. Dios siempre ha cumplido su parte del acuerdo. El problema nunca fue con Él. Parte de nuestro mensaje tiene que incluir eso. Dios, el Creador, siempre ha sido fiel a su palabra. Él no es como nosotros. Lo que ha dicho desde el principio siempre ha sido cierto. El problema siempre ha estado con nosotros, las criaturas. El problema siempre ha sido el pecado. Dios ha sido el guardián del pacto, manteniendo el pacto. Continuamente hemos sido los que rompan el pacto. Por eso el mensaje es también un mensaje de quebrantamiento. Nosotros no podemos ser testigos fieles de este mundo, en este mundo, y no hablar del pecado. Ahora bien, esto suele como que hace que nos expulsen cuando estamos hablando del pecado. Nadie quiere oírlo. La gente hará todo lo posible para evitarlo. Nadie quiere oír lo que dice la palabra de Dios sobre el pecado. Y esta es la razón porque Jeremías está visto como una pariah por quienes lo rodean. Es la razón por la que sería arrestado en algún tiempo, excluido del templo. Profeta de Dios excluido del templo. Y muchas veces ignorado. Muchos de nosotros tenemos problemas. Si alguna vez has intentado leer Jeremías directamente, es difícil y absolutamente deprimente. Depresado se pone uno en leer la palabra, en leer el libro de Jeremías, puede ser muy oscuro. Lo que leemos una y otra vez es acerca de cómo el pueblo se ha alejado de Dios, cómo ha abandonado a Dios, cómo ha pecado contra Él, cómo ha cometido adulterio espiritual.
Algunos de ellos al mismo tiempo afirman ser el pueblo de Dios. Esa es una gran parte del mensaje de Jeremías y tiene que ser una gran parte de nuestro mensaje también. Es como ir al médico y el médico no te dice qué te pasa realmente. O peor aún, ir al médico y el médico trata los síntomas y los efectos de lo que tengas, pero no llega al fondo del problema. Cuando el problema es como un cáncer que ha penetrado cada centímetro de ti. Podemos dedicar gran parte de nuestro tiempo a tratar los síntomas y absorber los efectos del pecado, y deberíamos hacerlo en muchos sentidos. Pero si nos abordamos del problema central, nos hemos perdido el mensaje. Un pastor dijo una vez: ¿te das cuenta de lo grave que es tu pecado? No sentimos el peso de nuestro pecado por nuestro pecado. Todos nos llevamos muy bien con nosotros mismos y siempre podemos defendernos. Incluso si tratamos de hacernos sentir pecadores, nunca lo lograremos. Solo hay una manera de saber que somos pecadores, y es tener una concepción vaga y reluciente de Dios, quién Dios es. Aquí podemos vislumbrar quién es Dios realmente. Recuerda el pacto de Moisés, cuando habla de cómo Él los tomó de la mano, como un padre toma la mano de una hija o un hijo, como un marido toma la mano de su esposa. Para sacarlos de la tierra de Egipto, incluso antes de que el pacto fuera ratificado, el pueblo ya había roto el pacto. Cuando Moisés bajó de la montaña por primera vez, ya habían hecho algo más, o habían encontrado algo más que dedicarse. Las tablas de roca, de piedra, donde estaba escrito el pacto, se rompieron en pedazos. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Les volvió a emitir el pacto otra vez. Eso es quien Dios es. Ese es el tipo de misericordia que Dios extiende a su pueblo. Te pregunto esta mañana, ¿ustedes conocen esa misericordia? ¿Han recibido esa misericordia? El mensaje es: Dios es guardián del pacto. Somos quebrantadores del pacto debido a nuestro pecado. El mensaje es que Dios ha hecho un nuevo pacto que nos permite estar con Él para que seamos suyos. El mensaje también de pertenencia. En caso de que
estés pensando bien, well, yo no soy tan malo como vosotros. No soy tan malo como otras personas que conozco. Sean quienes sean. Me gustaría pedirles que se fijen con quién está haciendo Dios este nuevo pacto en el versículo 31. Con la casa de Judá y la casa de Israel. En realidad menciona primero la casa de Israel. Este tema es interesante, porque cuando Jeremías servía como profeta, la casa de Israel ya había desaparecido. El reino en un momento se había dividido en dos, y al norte había el pueblo de Israel, y al sur el pueblo de Judá. Ya hace muchos años, Israel había alejado del Señor hacía mucho tiempo ya. Y en este momento dejaron de existir. Y mira que Dios lo menciona a ellos primeros. Muchas veces leemos sobre esto en las Escrituras, ¿no? Jesús nos dio la parábola de los dos hijos. El hijo que desperdicia su primogenitura, se va a un país lejano, regresa y el padre lo recibe. Y el hijo moralista, el buen hijo, está tan absorto en lo que hace y lo que no hace, y pierde de vista a quién pertenece. Hay un deseo de pertenecer a algo que lo tenemos todos. Esto lo vemos en todo el mundo, en todos los niños, todos los grupos políticos, todas las pandillas que están en todos los lugares. Incluso los equipos, hasta los equipos de fútbol favoritos que tenemos. Todo el mundo tiene un deseo innato de sentir que pertenece a algo y que es parte de algo más grande que uno mismo. Que están cuidados, que son ganadores. Pertenecer es una palabra de moda hoy. Hoy en día en mi país es una enorme estrategia de marketing. Porque todo el mundo de forma innata siente la necesidad de pertenecer a algo. Y el nuevo pacto lo hace posible. Desde el momento en que el Señor llamó por primera vez a Jeremías, le dijo que lo había nombrado profeta a las naciones. A Abraham, Dios le dijo que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Moisés y el pueblo hebreo fueron llamados a salir de Egipto, vino con ellos una multitud mixta de gente. Éxodo 12:28. Las promesas de Dios nunca fueron para ningún grupo étnico en particular, sino que Dios, al establecer el pueblo judío, estaba representando como estaba separando un pueblo escogido para Él.
La razón por la que Dios estableció el nuevo pacto fue para promulgar el final del versículo 33. ¿Lo ves ahí? Yo seré tu Dios, su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria al Señor. La pertenencia es un gran parte de nuestro mensaje. Nuestro mensaje. Dios creador, guardián de los pactos, somos quebrantadores del pacto, pecamos, estableció un nuevo pacto con nosotros, permitiéndonos pertenecerle y desearlo. Esto es un mensaje también de deseo. El Señor continúa descubriendo este nuevo pacto en detalle. Dice, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Por favor, observen cuán hermosas son las imágenes que tenemos aquí. Dios en su momento escribió su ley en tablas de piedra. Y aquí se describe cómo escribirá su ley en nuestros corazones, que una vez fueron de piedra. Más tarde vamos a leer el profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19, que dice Dios, y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de un medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Así es como en el versículo 34 puede decir también, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Esto es la obra del Espíritu Santo en los corazones de los hombres y las mujeres. La palabra es generación. Proviene de la misma palabra para génesis. Nueva vida, nuevo nacimiento. El verano pasado, el mes de julio, pasé tiempo en Medellín, el seminario reformado latinoamericano, donde se capacitan los futuros pastores y líderes de la iglesia. Lo que estoy viendo es un avivamiento en lo que es las doctrinas de gracia. En ese tiempo había 5 estudiantes de Perú que estaban estudiando en Medellín. Y hay un chiste, porque hay 2 de los estudiantes estaban supuestos a llegar en enero pasado, pero recibieron su beca y estaban ya listos para montar el avión, y algo pasó con el gobierno de Perú, que todos los autobuses se cayeron y no había servicio por donde ellos vivieron. ¿Y tú sabes lo que hicieron ellos? Se montaron en sus bicicletas y montaron por 2 días sin parar a llegar al aeropuerto en tiempo.
El chiste en el seminario ahora es que cuando llegan para atrás, la bicicleta los van a estar esperando en el aeropuerto. Eso es solamente posible por la nueva vida, el Génesis, el hambre que tiene uno para las cosas del Señor. Eso es lo que estás hablando aquí, Jeremías. Es un deseo de que el hambre solo puede venir solamente viene por el Espíritu Santo, acercarnos más al Señor. Es un mensaje de Dios poniendo ese deseo en los corazones de hombres y mujeres. Es un mensaje de su nuevo pacto. Es un mensaje que dice, pertenecemos a Él. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Por último, este mensaje es un mensaje de perdón. Dios dice que perdonará su iniquidad y no recordará más su pecado. Tenemos esta frase que usamos, creo, todos nosotros. Yo perdona y me olvida del pecado. Muchos de nosotros cuando leemos esto puede ser que estamos pensando de esa manera. Yo me recuerdo que hace aproximadamente un año, durante una clase de la escuela dominical en nuestra iglesia, estuve hablando de la Cena del Señor, y de la cual estoy muy agradecido de ustedes. Lo estás celebrando, estás participando cada semana. Estábamos hablando de cuando el Señor nos ordena, nos dice, hacer esto en memoria de mí. Lo opuesto a la palabra memoria es la palabra desmembrar. Esa palabra desmembrar no suena muy bien. Entonces, cuando Dios te dice que no recordará más tu pecado, es como si estuviera diciendo que te va a cortar esa parte. Te lo va a quitar. Él va a desmembrar esa parte de ti, el cáncer que tenemos nosotros, eso que impregna cada parte de ti y que te ha impedido cumplir tu parte en el acuerdo, en el pacto. Esa parte te será quitado. No lo vas a tener más. Ese pecado, esa iniquidad, esa culpa que te hizo romper continuamente el pacto ya no será parte de ti. Eso que te impedía pertenecer plenamente a un Dios santo no estará ahí. No tendrás a nadie que te diga que conoces a Dios. Habrá capacidad para conocer a Dios. El corazón de piedra será reemplazado por un corazón de carne. Tu vergüenza será quitada. Se te habrá dado una posición plena ante de Dios. Eso es regeneración, regénesis, una nueva obra de creación de Dios en los corazones de hombres y mujeres. El mensaje para nosotros hoy es el mismo mensaje de la Reforma. La única diferencia entre nosotros y Jeremías son las primeras palabras del pasaje. Ya no hace falta decir que los días vienen, porque esos días están aquí. Jeremías vivió antes de la venida de Cristo.
Para nosotros, hace 2000 años, Jesús instituyó este nuevo pacto. Instituyó este nuevo pacto. Él no abolió el antiguo pacto, lo cumplió. Lo cumplió en el nuevo pacto, como dice el libro de Hebreos, el mejor pacto. Todos los sacrificios sobre los que leemos en el Antiguo Testamento apuntaban al único sacrificio por los pecados que Jesús pagó de una vez. Ya está hecho. Este es el mensaje que proclamamos. Es posible que el mundo te haya expulsado. Dios en su misericordia ha abierto un camino. Estamos llamados a decir la verdad en amor. Eso significa nombrar el pecado, sí. Identificarlo. El pecado ha causado que estemos quebrantados. Nuestras relaciones se romperán. La raíz de todos nuestros problemas es el pecado en el que nacimos y en que fuimos concebidos. Todo hombre y mujer nació en pecado. No podemos considerar a cualquiera como diferente. Ya seas de esta tribu o de aquella, seas de Cartagena, seas de Medellín, de Filadelfia, de esta nación, de aquella nación, fuiste concebido en pecado. Dios está llamando a todas las personas en todas las partes a arrepentirse, a volverse de su pecado y volver a Él. Le pertenecen si vuelven a Él. Él te dará un corazón nuevo, te dará un deseo por Él. Él perdonará tu iniquidad y no se acordará más de tu pecado. Gloria al Señor. Ese mensaje no es un buen consejo, son buenas noticias. No te está diciendo que ores por tu salvación, te está diciendo aquí, recibe tu salvación de aquel por quien fueron creados todas las cosas. Recibe a Cristo. Descansa en la dulzura de Cristo. La dulzura del pacto eterno que tenemos nosotros. Cristo ha establecido este nuevo pacto. Es un pacto de misericordia y nos ha dado este mensaje, el Evangelio. Quiero terminar leyéndote este libro Hebreo, capítulo 7, versículo 22 al 28. Dice la palabra, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gloria al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor. Amén. Oremos. Santo Jesús, te damos gracias. Te damos gracias. Somos débiles. Te necesitamos. No hacemos nada sin ti. Háganos recibir estas buenas noticias, lo que hiciste por nosotros. Únenos uno a los otros. Ayúdanos, haznos crecer en lo que es la gracia del Señor. Haznos dignos. Alabamos tu nombre glorioso. Amén.